Imaginen perderlo todo. Imaginen un vacío tan profundo que parece no tener fin. Su familia, su riqueza, su salud, todo desvanecido en un instante. Un momento, todo está bien. Al siguiente, el mundo se desmorona. La vida que conocían, destrozada. Las paredes que alguna vez ofrecieron refugio, ahora son escombros. Este es el abismo al que Job se enfrentó. Un hombre justo, probado más allá de los límites de la resistencia humana. Su historia es un poderoso testimonio de la resiliencia del espíritu humano. A pesar de todo, Job no perdió su fe. Nos recuerda que incluso en la noche más oscura, la fe puede ser nuestra luz guía. En medio de la desesperación, hay un rayo de esperanza. La historia de Job no es solo un relato antiguo. Es una lección eterna sobre la fortaleza y la fe. Es un espejo que refleja nuestra propia capacidad de fortaleza y la eterna lucha por mantener la fe en medio del sufrimiento. Nos muestra que, aunque el dolor sea inmenso, la esperanza puede prevalecer. Es una historia que nos pregunta, ¿podríamos nosotros, como Job, enfrentar una pérdida inimaginable y aún aferrarnos a la esperanza? ¿Podríamos encontrar la fuerza para seguir adelante cuando todo parece perdido? Job era un hombre justo. Era un esposo y padre devoto. Sus rebaños pastaban en vastos campos, un símbolo de su prosperidad. Era conocido en toda la tierra por su piedad y su fe inquebrantable en Dios. La vida era buena. Job era bendecido. Poco sabía él que una oscura nube se cernía en el horizonte, amenazando con consumir todo lo que apreciaba. Su fe pronto sería puesta a prueba de maneras que jamás hubiera imaginado. La tragedia azotó con rapidez y sin piedad. La riqueza de Job se desvaneció. Su ganado, sus sirvientes, todos desaparecieron. Entonces, lo impensable. Llegó la noticia de que sus hijos, sus preciosos hijos e hijas, habían muerto. La peor pesadilla de un padre se había convertido en la realidad de Job. Pero el destino no había terminado con él. Su cuerpo, antes fuerte y sano, estaba plagado de dolorosas llagas. De la cima de la prosperidad, Job fue arrojado, despojado por la cruel mano del destino. La profundidad del sufrimiento de Job es inimaginable. Su cuerpo estaba cubierto de llagas, y su alma, sumida en una oscuridad profunda. Enfrentado a una pérdida tan devastadora, clamó al cielo, cuestionando. Su voz resonaba con una mezcla de desesperación y esperanza, buscando respuestas en el vacío. ¿Por qué yo?, se lamentaba. Cada lágrima que caía de su rostro era un testimonio de su dolor y su búsqueda de sentido en medio del caos. ¿Qué he hecho para merecer esto?, se preguntaba una y otra vez, tratando de encontrar una razón, una explicación que pudiera aliviar su sufrimiento. Sus gritos se hacían eco del dolor y la confusión que todos sentimos ante el sufrimiento. Era un clamor universal. Una pregunta que todos nos hemos hecho en momentos de desesperación. Los amigos de Job, aunque bien intencionados, ofrecieron poco consuelo. Sus palabras, en lugar de aliviar, parecían aumentar su angustia. Sugirieron que su desgracia era un castigo divino por pecados ocultos. Estas acusaciones solo añadieron más peso a su ya abrumadora carga. Sin embargo, Job sabía en su corazón que había vivido una vida justa. Su fe y su integridad eran inquebrantables, incluso en medio de su sufrimiento. Su tormento se profundizó, un ataque implacable a su espíritu. Pero en su dolor, también encontró una fuerza interior, una determinación para seguir adelante, buscando respuestas y significado en su sufrimiento. Desde el torbellino, Dios respondió, no con explicaciones, sino con preguntas que subrayaron la vastedad de la creación y el misterio de sus caminos. ¿Podría Job comprender las complejidades del universo? ¿Podría él mandar la luz de la mañana o establecer límites para el mar? Las palabras de Dios no estaban destinadas a castigar a Job aún más. Eran un recordatorio de las limitaciones del entendimiento humano. Desafiaban a Job a confiar en un poder mucho mayor que él mismo, un poder más allá de la comprensión humana. A pesar de su dolor, Job nunca maldijo a Dios. En medio de su sufrimiento, cuando todo parecía perdido, su corazón se mantuvo firme. Job, un hombre justo y devoto, enfrentó pruebas inimaginables. Perdió a su familia, sus riquezas y su salud,
pero su espíritu no se quebrantó. Su fe, aunque sacudida, permaneció. Cada día, Job se arrodillaba y oraba, buscando consuelo y respuestas. Su confianza en Dios no flaqueó, incluso cuando sus amigos y seres queridos dudaban de él. Se aferró a la creencia de que incluso en su hora más oscura, Dios estaba presente. Job sabía que su sufrimiento no era en vano, que había un propósito mayor detrás de cada prueba. Miraba al cielo con esperanza, convencido de que la justicia divina prevalecería. Su fe inquebrantable, probada en los fuegos del sufrimiento, emergió más fuerte, refinada como el oro. Cada desafío lo fortaleció, cada pérdida lo hizo más sabio. Job entendió que la verdadera fe se forja en la adversidad. La historia de Job nos recuerda que la fe no es la ausencia de duda. Es natural cuestionar y buscar respuestas, pero la verdadera fe es perseverar a pesar de las incertidumbres. Job nos enseña que la duda puede coexistir con la fe. Es el coraje de aferrarse a la creencia incluso cuando nuestro mundo se derrumba. En los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, es cuando la fe muestra su verdadero poder. Job nos inspira a mantenernos firmes, a no rendirnos. Se trata de confiar en un plan superior, incluso cuando no podemos verlo. Job nos enseña que, aunque no entendamos el propósito de nuestro sufrimiento, debemos confiar en que hay un plan divino en marcha. Su historia es un testimonio de la fuerza y la resiliencia de la fe humana. Es importante reconocer el susurro de la duda que debe haber parpadeado dentro de Job. La magnitud de su sufrimiento pondría a prueba la fe incluso del más devoto. Sin embargo, Job luchó con sus dudas, negándose a dejar que lo consumieran. Esta lucha hace que la historia de Job sea relatable. Nos recuerda que está bien cuestionar, luchar con nuestra fe, especialmente en tiempos de adversidad. Lo que importa es que sigamos buscando, esforzándonos por comprender y, en última instancia, confiar. Con el tiempo, la suerte de Job cambió. Dios lo bendijo con el doble de la riqueza que tenía antes. Fue bendecido con una nueva familia, con hijos que trajeron alegría de nuevo a su vida. Su salud fue restaurada, su cuerpo sanó. La restauración de Job no fue meramente material. Fue un testimonio de su fe inquebrantable, su resiliencia frente a un sufrimiento inimaginable. Fue un recordatorio de que incluso en las noches más oscuras, el amanecer eventualmente llegará. La historia de Job no trata solo sobre el sufrimiento. Es una historia sobre la fe, la perseverancia y el amor ilimitado de Dios. Nos enseña que incluso frente a una pérdida inimaginable, la esperanza puede perdurar. El viaje de Job nos recuerda que nuestra fe será puesta a prueba. Habrá momentos en los que cuestionaremos todo, pero como Job, podemos emerger del fuego con nuestros espíritus fortalecidos, nuestra fe profundizada. Podemos encontrar consuelo al saber que incluso en los momentos más oscuros, no estamos solos.